Y justamente para explicarnos todavía más acerca de las implicaciones geopolíticas, he invitado a un experto internacionalista en el escenario regional de Medio Oriente, el doctor Alhassan Haidar, quien fuera profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, de la UNIVA, del ITESO, y con una trayectoria pues muy brillante en el mundo de la academia en lo relacionado a los estudios de Medio Oriente. Mi querido doctor Alhassan Haidar, buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Hola, estimado Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, es un placer estar contigo otra vez y sobre todo en temas tan claves, lo que tenemos ahora en Medio Oriente. Estimado doctor Alhassan Haidar, ¿cuál es tu lectura geopolítica de las implicaciones de este viaje por primera vez de un papa católico a Irak? Que siempre hablar de Irak siempre es hablar de algo complejo. A ver, en primer lugar, a mí, desde mi punto de vista, es un avance muy clave en el reconocimiento de una gran parte de los iraquíes de las otras comunidades, sobre todo, como dijiste en tu intervención, que estamos hablando de varios millones de cristianos y católicos que estaban antes de la invasión del 2003. Todo yo creo que el punto clave fue en la invasión del 2003, donde cambió mucho la demografía y también una gran parte de las minorías iraquíes que eran cristianos y católicos tuvieron afectados negativamente por la invasión. Entonces yo creo que desde mi punto de vista es algo muy importante donde tener ese respaldo directo de la gran figura católica en el mundo, llegando en un momento muy difícil, como dijiste, en la pandemia, y no hay que olvidar es Irak. A ver, cuando estás hablando de Irak, solamente hace un mes la base, ¿cómo se llama? La base aérea o la base militar americana tuvo un ataque por algunos grupos en el norte de Irak. Entonces es un país completamente está inseguro, es un país donde sobre ese terreno en Irak hay muchos conflictos y ahí con todo esto llega el Papa y desde mi punto de vista es algo muy importante, sobre todo decimos un apoyo es a los cristianos o a los cristianos y católicos que quedaron en Irak, porque no hay mucho, pero yo creo que también es un mensaje muy importante de apoyo y decir que están con ellos. Y al mismo tiempo volver a que también el papel o como el papel religioso de la Iglesia Católica, tener esa protección a los católicos que estaban en Irak y que, por cierto, durante varios años no han podido tenerlo por la inseguridad y también por la violencia que tuvo Irak en los últimos 20 años. Doctor Alhassan Haidar, durante muchos años se ha cuestionado y se ha criticado a aquellos enfoques que señalan que la conflictividad en el Medio Oriente en países como Siria, Líbano o el mismísimo Irak son de corte confesional. Se cuestiona o se critica mucho a estos enfoques porque dicen que reducen el amplio y el complejo panorama justamente de las causas que generan verdaderamente los conflictos en estos países. Hasta dónde la visita del Papa Francisco revive estos estereotipos del factor religioso en los conflictos internacionales en el Medio Oriente. Mi buen Jesús, aquí hay que revisar mira, que después de la época de Daesh, de ISIS, a ver, hay un cambio completamente importante que surgió en Siria, en Irak, en todo el Medio Oriente. Sí hay que reconocer que después del 2011 hubo una tendencia islamista muy fuerte, entramos con el tema de los conflictos, entramos con Al-Qaeda, entramos con ISIS, todo esto y ¿cómo se llama? Y todo eso y las consecuencias negativas sobre los cristianos, sobre los musulmanes, chiitas o sunitas. Entonces, a partir del 2017 y 2018 llegamos a un hartazgo de prácticamente de estas, ¿cómo se llama?, tendencias, y al mismo tiempo hubo una, ¿cómo se llama?, algo más abierto de entender que aquí tenemos un mosaico. El Medio Oriente es un mosaico. Hasta cierto punto tú puedes ver también hay más tendencias hacia los judíos, hasta los israelíes. Entonces, en algunos lugares ya tenemos casi como acuerdos con 5 o 6 países. Por supuesto, tenía objetivos geopolíticos, pero al mismo tiempo se refleja que esas, ¿cómo se llama?, conflictos religiosos o los conflictos de ¿cómo se llama?, unas razones religiosas ya es menos importante para
para la gente en el Medio Oriente y sobre todo en Siria y en Irak, porque por el gran daño que han tenido por las políticas y también ¿cómo se llama?, objetivos que lograron expandir el Estado Islámico. Ahora, en cuanto al tema de los católicos o los cristianos o los católicos en Irak y en Siria, la verdad, fueron ellos siempre la parte como del sacrificio, siempre fueron la parte más dañada. ¿Por qué? Porque es una minoría. Y hay que reconocer y hay que dar crédito a algunos, al régimen de Saddam Hussein y también al régimen de Bashar al-Assad y su papá, que logró hasta cierto punto hacer un balance, ¿sí? Hacer un balance en la posición de esas minorías entre Irak en Irak y en Siria. Pero yo creo que en ese momento, yo creo que el discurso así tal y cual religioso, conflictos religiosos entre musulmanes y no musulmanes, ya tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque los musulmanes han tenido mucho, ¿cómo se llama?, daño por los mismos musulmanes extremistas o los musulmanes terroristas que prácticamente estaban liderados por el Daesh. Justamente al respecto te quiero preguntar, has hecho un ajuste muy importante con respecto al pragmatismo que jugó al-Assad en Siria y al pragmatismo que jugó Saddam Hussein en cuanto a respetar y garantizar los derechos de las minorías que, como bien dices, han sido sacrificadas y golpeadas justamente por su carácter de minorías. Yo te quiero preguntar, la gente nos pregunta si todos los musulmanes creen en lo mismo, si todos los musulmanes son lo mismo o en cuántas corrientes se dividen. Yo te quiero preguntar, yo sé que es algo básico, pero para nuestra audiencia a veces no queda tan claro, sobre todo la gente que no está familiarizada con esta región del Medio Oriente y con el Islam como concepto general, no está clara cuáles son las diferencias entre sunas, shias, jarilíes y diversas ramas que interpretan de manera distinta el Islam. Te quería preguntar justamente por las diferencias entre sunas, shias, jarilíes y cómo es su relación de estos para los católicos o los cristianos en general en, por ejemplo, Irak. Perdón, estimado Jesús, no escuché la última porque se cortó. ¿Es posible solamente repetir la pregunta? Sí, sin ningún problema. Muchas gracias que me lo comentas. Te decía que cuáles son las diferencias entre las distintas ramas del Islam, sobre todo las principales, sunas, shias, jarilíes o sufíes, y cómo es su relación con los cristianos ahí en Irak. En Irak. A ver, cuando hablamos del caso de Irak, es un caso completamente muy particular y sabemos esto porque está construido por etnias y por sectas. Cuando estamos hablando por etnias, hay kurdos, hay árabes, y los kurdos, la mayoría son sunitas laicos. Y cuando vamos a los árabes, está dividido entre dos sectas, entre los sunitas, que es la minoría, que son prácticamente el 25%, y los chiitas, que alcanzan a ser el 40%. Entonces, si vamos a ver el mapa de Irak en los últimos 20 años, el conflicto no fue entre musulmanes y cristianos, nada. Fue un conflicto más, es lo que nosotros llamamos una guerra fría musulmana entre sunitas y chiitas. Y eso, por supuesto, tiene una tendencia más geopolítica regional por el tema de Irán, Arabia Saudita, y más allá es algo más a nivel internacional. Entonces, cuando estamos hablando de las etnias y las sectas en el Islam, en el Irak, lo que tenemos más conocido es entre sunitas y chiitas. Los kurdos, a ellos prácticamente no, el papel de la religión no tiene una importancia en la proyección social y político, no como entre los sunitas y chiitas. Ahora, la relación con los cristianos, la verdad, y desde mi punto de vista, no es una... Mira, la diferencia con los católicos y cristianos en Irak nunca fue una, ¿cómo se dice?, un gran problema, porque también la cantidad o el número de los católicos y cristianos en Irak estaban alcanzando que el 5%, no estamos hablando de un número muy grande, y al mismo tiempo era una minoría no tan grande, decimos, pero y estaba pues prácticamente acostumbrada y estaba más como una integración con su, ¿cómo se llama?, su entorno, porque al final también son iraquíes. Y la relación
completamente estaba de una forma normal. Había más relaciones sociales, por supuesto. Todo eso cambió y desde mi punto de vista, cuando estamos hablando a partir del 2003 y después más adelante a partir del 2012-13, cuando ya surgió el Estado Islámico, y por supuesto ahí el Estado Islámico pues se usó el discurso anti no creyentes. No creyentes significa los judíos o los cristianos, y eso para legitimar, así tal cual, para legitimar su agenda en Irak y en Siria. Entonces, y la verdad fue ese el punto fue que ellos buscaron esos ataques contra los católicos para legitimar su discurso en Irak y en Siria, y también prácticamente eran objetivos desde mi punto de vista completamente políticos, y nada tiene que ver con cuestiones religiosas políticas, y el impacto fue muy negativo a la comunidad cristiana católica allá en Irak, donde pues sí, estamos hablando casi el 60% de ellos salieron de Irak, y tenemos creo que el 40%, y por supuesto no viven en las mejores condiciones. Muchísimas gracias por la respuesta. Por último, doctor Al-Hassan Haider, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es la postura de Arabia Saudí, que en un principio apoyaba al Estado Islámico para derrocar a Al-Assad, y después, bueno, ahora están también peleados, pero si hacemos una revisión general de lo que hace Arabia Saudí, del Islam wahabí, sunita, ¿no?, de la escuela Hanbalí, que es, digamos, el más conservador, el más reacio, el más ortodoxo, y que es de alguna manera el que a su manera interpretaba el Daesh, el Estado Islámico? ¿Cuál es el mensaje? Primero, ¿cuál es la postura de Arabia Saudí? ¿Y cuál es el mensaje que le manda el Vaticano justamente a Arabia Saudí? Ok, a ver, muy buen Jesús, aquí hay que entender que en Arabia Saudita o Saudi Arabia, en los últimos 3 años hubo un cambio completamente en la estructura social, política en el país, con el príncipe se llama Mohammed bin Salman. Él llegó y prácticamente, ¿qué hizo él? Él quiere hacer una ruptura con el pasado wahabí, y que empezó a hacer unas ciertas, ¿cómo se llama?, políticas de apertura del país. Las mujeres pueden manejar el tema de algunos tipos de elecciones locales, permitir más el tema del cine, permitir hacer fiestas, permitir que las mujeres, la primera vez en la historia que ellos pueden salir, y al mismo tiempo empezó a alejarse del discurso wahabí. Los wahabíes estaban en Arabia Saudita teniendo un poder muy fuerte. Antes tenían un poder muy fuerte, pero con Mohammed bin Salman empezaron a tener menos papel, y poco a poco empezaron a salir de la política, la vida política y social del país. Ahora, eso es prácticamente cuando estamos hablando a nivel local. Ahora, a nivel regional, por supuesto, Arabia Saudita no es un país potencial regionalmente, y yo creo que desde mi punto de vista el tema de la visita, por supuesto, es algo muy importante para Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está tomando ese como el liderazgo, lo que nosotros llamamos ahora el Islam moderado. Bueno, no se entiende mucho, pero es el camino, dicen ellos, el Islam moderado, y ese como teniendo ese papel junto con Emiratos Árabes Unidos y con Egipto. Entonces, la verdad, lo que yo he visto en los últimos 3 años, y sí, como hubo un divorcio, silencioso entre el Estado saudí y también el movimiento wahabí y los salafistas. Y esto, pues prácticamente, porque es, desde mi punto de vista, es para preparar todo el camino para que el próximo rey llegue al poder sin problemas, y también al mismo tiempo es fortalecer su nivel o su poder doméstico. Ahora, en el caso de Siria, y ahí también algo más, es la complejidad del Medio Oriente. Yo creo que ya no es como tumbar al Assad, no es el objetivo para los saudíes desde hace 3 años. El objetivo ahora es el tema de Irán, y cómo podemos detener la influencia de Irán en el Medio Oriente, y al mismo tiempo cómo podemos hacer para que no hacemos que Turquía expande más su influencia. Turquía está ¿dónde? Está en Qatar, Turquía está en Somalia,
Somalia, Turquía está en Sudán, entonces no solamente Irán, entonces los saudíes ahora empezaron a pensar en qué tenemos que hacer con esos dos, pues prácticamente amenazas regionales, y ya es mucho menos el discurso ¿cómo se llama? Anti-Israel, y por supuesto ellos claro, por supuesto con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, están a punto para hacer ese como tipos de acuerdos bilaterales con Israel, y eso también, me imagino, la visita del Papa también ayuda mucho a ese como convivencia que ellos están buscando los saudíes. Eso es lo que en los últimos 3 años, podemos verlos en la región del Medio Oriente. Doctor El Hassan Haidar, te agradezco muchísimo por tan generosa entrevista y bueno, pues esta es tu casa, invitado permanente cuando gustes. Muchas gracias, Jesús. Un saludo desde Chicago y espero que nos veremos pronto en México. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Amigos y amigas, pues ahí tienen la visión, la opinión de un experto en escenario regional de Medio Oriente, que además de su nacionalidad, pues es alguien que se ha enfocado a estudiar justamente la geopolítica, las relaciones internacionales y sobre todo la política, la cultura y la sociedad en esta región, analizando sin pelos en la lengua la visita del Papa Francisco, el primer Papa católico a Irak, y nos dice, el mensaje va directamente a contener la influencia de Irán en Irak, porque recuérdense que también Irak tiene mayoría chiita, y bueno, aunque la población cristiana católica ha disminuido muchísimo, una barbaridad desde la invasión de Estados Unidos en el año 2003, o sea, durante 18 años ya solamente quedan 300,000 personas de 1.5 millones que llegaron a ser, pues el Papa Francisco va por ellos y manda un mensaje de unidad a la región.